Ya nada más. Mira quién me encontré. Bienvenida. Qué placer recibirte. Mucho Estás gusto. en tu casa, toma asiento. Gracias, muy Macalita te amables. prepara un leche, rico café. Vicenta, ¿sí? Sí, gracias. ¿Cómo muy estás, amables. Vicenta? Bien, Vivian, muy bien. ¿Eres Llegando al psicóloga? edificio. Llegando al edificio, pero nos caes como anillo al dedo, porque Sí. tenemos muchas dudas, muchas inquietudes. Tú te especializas en hablar de sexualidad con niños, eres psicóloga. Sí. ¿A qué edad es recomendable? ¿Y de quién es la principal tarea? Porque muchos achacan, no, pues eso se los van a dar en la escuela, no es tarea de los papás. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que sí es una gran tarea de papá y mamá, sí, incluso hasta de los abuelos, porque muchas de esas horas en el día o en la semana muchos que pasan. trabajamos, Claro. los dejamos muchas horas con los abuelos. Sí, entonces yo creo que desde que un bebé nace tienes oportunidad de ir hablando hasta para familiarizarte tú con las palabras pene, vulva, nalga, sano, porque de pronto decimos pompis y a los niños les acomoda la palabra pompis, pero cuando uno me busca, arde y no te sabe decir, me arde por aquí o claro, o dicen allá abajo, o allá abajito. o me arde la colita La y no se colita. sabe si es la colita al frente o es el ano, entonces me parece Empezar bien por el importante. vocabulario básico, hablarlo tal Sí, cual, como y es, entonces- desde chiquitos. Sí, y entonces puedes estar pañaleando un bebé y diciéndole, te estoy levantando tu pene porque te estoy poniendo cremita o talquito en los testículos o en la entrepierna. Y muchos dicen, pero si el bebé no entiende, les digo, es para que vayamos entendiendo nosotros este es. proceso. Porque hay la fantasía de que, ay, cuando tenga 7, 9 años de edad voy a jalar una silla y me voy a sentar a platicar como nosotros aquí como que va a vecinos. llegar aquel día, que Sí. ese día se va posponiendo y posponiendo. Inclusive, pues teníamos la duda de qué tan bueno es empezar a hablar de, o es hasta que ellos te surgen con preguntas, Porque que el tú mío- puedes incitar a... El mío tiene 4 años y no me ha preguntado todavía, pero uno debería de decirles, oye, fíjate que existen penes y vaginas y van juntos y se forman Así los nacen niños. los- ¿Cómo sería? Mira, yo creo que a través del baño es una super lección que pueden recibir niños y niñas. Por eso a mí me parece una oportunidad que papá, mamá se alternen y bañen al bebé y de esta manera van viendo, aunque no digan, ay, tú lo tienes diferente, se van dando cuenta que hay diferencias. No, y es muy curioso porque sí surgen las preguntas y así, como dicen, a calzón quitado, o sea, ¿y por qué tienes pelos ahí? ¿Por qué tienes así? ¿Por qué está de otro color? ¿No? Ellos pues en su... O no tienes pene, ¿no? O no tienes, sí, exacto. incluso la fantasía de muchos niños es, se te cayó el pene, Ajá. ¿sí? Por eso cuando decimos, no se me cayó, Sí, los dije. hombres tienen pene, las mujeres no, porque tenemos vulva, porque si decimos, pero tenemos vulva, suena así como ya de perdida me pusieron vulva, ¿no? Entonces los hombres tienen pene, las mujeres tenemos, en el caso de las que somos mujeres hablar, tenemos vulva, porque esa es una diferencia en el cuerpo de hombres y mujeres, ¿no? Mira, aquí nos gusta en esta casa tomarnos el café con leche, pero también sin pelos en la lengua decirnos las cosas. ¿Qué pasa cuando los hijos ya pasaron esa primera etapa y comienzan en la adolescencia? Precoz. Y de verdad sienten Pre-adolescencia. la curiosidad y no tienen la información adecuada. Sí, bueno, yo creo que la educación sexual es algo que se va a ir dando poco a poco. Yo digo que la educación sexual es un proceso didáctico y cuando uno habla de didáctico es de ir paso a paso en la enseñanza. Entonces, en la medida en que tú empieces desde muy temprano a ir acomodando una serie de información, cuando llegue esa preadolescencia, que además cada día es más temprana, la cantidad de información que nos demandan. La ventaja de que, por ejemplo, tú que tienes un niño de 4, tu niño de 10 años, No, fíjese, ya me hace preguntas ya en ese lapso de fuertecitas. entre los 4 y los 10 años hay un no. gran abismo, porque el de 10 pues ya tiene que estar con toda la información de cómo está conformado un hombre, una mujer, que las mujeres menstruamos, que los hombres eyaculan, y a veces dicen, pero está muy pequeño, porque creen que vamos a hablar de eyaculación cuando sean adolescentes. Entonces, si tú vas en todo este transcurso de primaria dando toda esta información, cuando se presentan a los 11, 12 años de edad, preguntas que ya de pronto entran a una dimensión diferente, como de pronto te dicen, ¿cómo hacen el amor las personas gays? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a explicar que además nunca sabemos cómo hace el amor una pareja gay? Sí, o sea, no, además no hay una receta, cada quien Claro. puede entender hacer el amor, es como, primero hay un acto
lo que decía Macala también es interesante, siempre poner por delante la parte afectiva, de primero que nada se quieren, son dos personas, darle ese valor, que no es un mero intercambio, van a copular como si estás viendo el Discovery Channel, el Animal Planet, ¿no? Claro, o sea, si es para tener hijos y mira, así hacen o que ellos vean. Pero también, güera, no solamente está el sexo con fines reproductivos y amorosos, está el sexo por puro placer, recreativo y con ganas de compartirse y de conocer al otro. Y creo que un niño o una niña tiene que tener varias tipos de experiencias antes de llegar a ese sexo perfecto en donde sí hay la compenetración emocional. ¿Qué hacemos para explicar eso? Como mamá queremos siempre protegerlos y no sabemos qué tanto estás protegiendo o estás haciendo daño en no dar toda la información. ¿Qué sugerirías que es lo ideal? ¿Un curso? ¿Comprar libros? Muchos libros. Yo siempre les digo a los papás y a las mamás, compren muchísimos libros y siempre les digo, y no vendo ningún libro porque los recomiendo tanto que han de decir, vende libros, ¿no? Incluso tengo información a través de redes sociales, que es una manera también muy cotidiana de saber cómo hablar de sexualidad con los niños. Entonces, los niños, mientras más libros tengan en casa, más imágenes vean en estos libros, pues tienen capacidad. Tú imagínate una niña que a lo mejor no tiene un papá en casa, ¿sí? Que nunca se baña con un varón, porque no tiene primos, no tiene hermanos, no hay un abuelo que se bañe con ella, y entonces tú le quieres explicar que los hombres tienen pene. ¿Cómo le explicas que tiene pene? Sí, cuando además los libros de la SEP ni traen toda esa información. ¿Qué cosa, no? Tienen muchísimas cosas que les falta trabajar en estos libros, y entonces aparte explícales que hay penes con circuncisión y sin circuncisión. Esto se puede ver como más complejo para un menor o una menor en este caso, o a un varón explícale cómo es que menstruamos las mujeres. Entonces, en la medida en que tú tengas toda esta información en dibujos, que ves un proceso, porque un libro te cuenta una historia a veces donde hay una familia, un papá, una mamá, pero también hay libros donde te hablan de familias donde hay dos mamás o hay dos papás o hay una mamá soltera, y esto es enseñar qué es la diversidad, porque no es normal porque es lo que yo vivo, no, es normal lo que cada quien hace en su familia, lo que conforma en tu familia, en la tuya, en la que nos están viendo, pues saben ellos que esta parte de la sexualidad tiene muchos elementos que hay que tomar en cuenta, desde lo que es la vinculación afectiva, la identidad de género, el erotismo, y además hay una parte que me parece maravillosa en esto de la reproductividad y parentalidad, ¿no? Entonces son partes de la sexualidad que no podemos olvidar a la hora de hablar con nuestros niños. Vicente, y hablando de todo un poco, de pronto no solamente lo que mencionas, se me había olvidado que también vienen en todos los colores los penes, las vaginas, y que para eso también existen unos muñequitos muy simpáticos que ya me platicaste, que son sexuados, ¿cierto? ¿Los tienes? ¿Sí los tienes? Que sí, los puedo ir a buscar porque precisamente los tengo ahorita en casa. Entonces, perfecto. ¿Podemos ir por ellos y seguimos platicando de regreso? Claro que sí. Okay. Buenísimo. Maravilloso. Sí. No se vayan, volvemos, está buenísimo el tema, muy útil, sobre todo para los papás.